Muy buenas noches y bienvenidos aquí al Desván del Norte para hablar de misterios. Yo soy Adrián, vuestro podcast, y el tema de hoy es sobre desapariciones en los bosques en situaciones muy extrañas. Para empezar, hablaré del libro Missing 411, un libro escrito por David Paulides, un ex detective y actual investigador, el cual ha estudiado cientos de casos de los cuales muchos estaban archivados y no habían vuelto a ver la luz. Lo curioso es que estos casos de desapariciones están registrados desde 1700 en bosques y parques nacionales. Desapariciones que eran en lugares recónditos y que volvían a aparecer horas o incluso días después, o solo algunas de sus prendas, ya fueran zapatos, calcetines, etc. Otro dato curioso son la forma de búsqueda de las personas que han desaparecido, donde se despliegan todo a su alcance cientos de voluntarios, policías, patrullas, helicópteros y perros rastreadores, los cuales eran incapaces de detectar el aroma de la persona, quedando desorientados, girando a su alrededor y sentándose al final. Desapariciones extrañas, en las que las hipótesis más raras van desde secuestros extraterrestres o incluso pie grande, o incluso pocos casos en que las personas desaparecidas quedaban desorientadas y contaban con que habían hecho un cambio de lugar, como si se teletransportaran a una dimensión e incluso ver seres humanoides. David Paulides ya ha escrito 4 libros sobre estos sucesos, en los que no solo ha investigado en Estados Unidos, sino que también está en lugares de todo el mundo, Noruega, Brasil, Tailandia e incluso en ciudades. David comenzó su investigación al hablar con uno de los guardias forestales de los parques nacionales, en los que le comentaba que las desapariciones en tales sitios era algo habitual, pero que no era investigada a fondo, para no perder los fondos del dinero que el turismo atraía para los parques nacionales. Las investigaciones eran bastante difíciles, ya que el obtener información a los registros de Yellowstone eran aproximadamente unos $34.000, una cifra bastante alta, y unos 4, millones a cambio del registro de todos los parques nacionales de Estados Unidos. Toda la información o la poca que obtuvo le llevó a una conclusión, la de las desapariciones, donde se concentraban en regiones específicamente, que eran California, Colorado, Washington, Michigan y Arkansas. La lista no solo era la de los 411, ya que pasó a 1000 casos, todos similitudes y patrones específicos. Hablaremos de los patrones. El primero era el comportamiento inusual de los perros en la búsqueda. Perros con un gran olfato, todos con experiencia en labores de rescate y búsqueda. El problema residía en no poder seguir el aroma e incluso se negaban a seguir el rastro. Y en muchos casos los perros se detenían como si las víctimas se hubieran desvanecido. En el segundo caso, los cuerpos, si son descubiertos, aparecían en sitios que ya habían sido registrados y revisados, incluso horas después de haber revisado el área, o aparece cerca de senderos u autopistas, transitadas sin haber percibido el olor de un cadáver minutos antes. También aparecen en terrenos bastante altos, montañosos, acantilados y montes, pero lo más extraño son terrenos que gente sin experiencia y equipo de escalada sería incapaz de subir. Luego teníamos otro patrón que sería el clima o los cambios climáticos. Cada vez que hay una desaparición, los servicios meteorológicos captan unas fluctuaciones drásticas en el clima, como lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, bancos de niebla, ventiscas, etc. Y todo ello viendo un clima despejado horas antes. Las víctimas o desapariciones. Paulides habla de una serie de patrones característicos y no hay un rango de edad, pero sí una diferencia en la capacidad intelectual de las personas. O sea, que si una mitad son individuos con grado alto de estudios, profesores, médicos, etc., la otra mitad influye individuos con intelectual bajo, autismo, trastorno del déficit de atención, etc. Luego las víctimas aparecen sin ropa, sobre todo en casos de niños muy pequeños, que son incapaces de quitarse por sí solos sus prendas, zapatos para la nieve, etc. Pero lo curioso es que muchas veces aparecen tales prendas dobladas y bien colocadas y cerca de los cuerpos. Y por una razón desconocida, las víctimas son de descendencia alemana u austríaca. Otro de los detonantes es el de la recolección de bayas, ya que testigos antes de las desapariciones insisten en que estaban recolectando bayas con los amigos, familiares, y reportaron haber sentido cansancio y no sentirse bien. Los desaparecidos siempre iban solos, los últimos en la fila, o haber reportado desapariciones en el momento sin ruido, sin escuchar el mínimo ruido de algunos de ellos, como si algún depredador los hiciera desaparecer y dejar sin rastro. Luego, la geografía. La mayoría de las desapariciones se presentan en Yosemite, un área rocosa de granito y un lugar del planeta donde reside el mayor fuente al mineral. Otro factor es el agua, ya que los cuerpos son encontrados regularmente en lagos, océanos, ríos, pantanos o cañadas. Las teorías más extrañas se basan en abducciones, críptidos mutantes, campesinos caníbales, cultos satánicos, bases secretas, portales dimensionales o incluso pie grande. Otra teoría es la posibilidad de un depredador desconocido, capaz de camuflarse como un depredador invisible, como el de la película Predator. Ahora hablaremos de este depredador invisible.
un libro llamado Depredadores en los bosques de Steve Young, donde relata encuentros con criaturas parecidas a las de la película, como he dicho antes, Depredador o Predator, capaz de camuflarse y desaparecer de la vista o atacar sigilosamente. Uno de los relatos cuenta que una mujer llamada Jan estaba postrada a unos 4,5 metros del suelo, en época de caza, esperando a algún ciervo. Mientras esperaba, en un momento en el bosque estaba silencioso. Mientras esperaba en un momento en el bosque, ella estaba como muy callada, pero todo a su alrededor estaba totalmente en silencio, más de lo normal. Como si los animales o los insectos estuvieran callados o asustados. Asustada, pues mandó un mensaje a su amigo, el cual le dijo que quizás podía ser un coyote o un puma en los alrededores, o algo más. Pero mientras escudriñaba la zona, se percató de un extraño efecto visual, como a unos 20 metros de ella. Se quitó sus lentes para ver mejor, ya que podía ser una mancha. Pero al quitarse las lentes y ver que lo que había delante de ella no era un efecto, un escalofrío recorrió todo su cuerpo, ya que lo que vio fue un ser que se movía rápidamente y la distorsión, como el de la película Predator. La criatura la observó por un rato, luego se fue entre los árboles y el sonido volvió de nuevo al bosque. Como dato curioso, un equipo de fútbol americano de secundaria se percató de unas extrañas luces moviéndose por el cielo. Pero bien, ahora hablemos de casos realmente extraños sobre el libro de David Paulides a cuanto a las desapariciones recogidas por él. Uno de ellos es el caso de Steve Kubacki, un hombre de unos 24 años que en 1977 practicaba esquí de fondo a través del lago Michigan. Al llegar al final se quitó los esquí y descansó. Lo que recuerda era que estaba muy cansado y exhausto y desmayarse. En un momento era primavera, se levantó en medio de un bosque y vestía ropa que no era la suya y junto a él una mochila con cosas que tampoco le pertenecían. Se dirigió a la ciudad más cercana, preguntó en un local dónde se situaba o dónde él estaba. Y para su sorpresa estaba en Pittsfield, Massachusetts, a unas 700 millas de donde esquiaba. Por suerte, su tía vivía en Pittsfield y pudo contactar con ella, y la cual se llevó una gran sorpresa, y le preguntó que dónde estaba, que dónde había estado desaparecido por 14 meses. Cuando desapareció, solo pudieron encontrar sus bastones y esquí en la orilla del lago. Solo encontraron sus huellas, así que supusieron que él tal vez se habría ahogado en el mar helado. Y la única causa posible a su vuelta era que tenía amnesia profunda y fue archivada como un estudio psicológico. Pero lo realmente extraño, ¿cómo puede tener una persona amnesia durante 14 meses y no recordar nada? Incluso los expertos no pudieron dar con una clara conclusión. El propio Steve llegó a sacarse el doctorado en psicología para poder lograr recordar qué le ocurrió en esos 14 meses. Su única idea o conclusión era que en los universos paralelos. Otro caso, el de Danny Philippidis, que fue en 2018, un canadiense que estaba de viaje con sus amigos en Nueva York, y eran las 2 de la tarde. Él había ido a esquiar con ellos y esquiaron bastante y querían volver al albergue, pero Danny quería correr por la montaña nuevamente antes del almuerzo. Luego a las 4 Danny no respondía a los mensajes y llamadas de sus amigos, así que empezaron a preocuparse. Fueron a buscarlo y no dieron con él. Fueron a pedir ayuda al albergue. Sobre unas 130 personas peinaron la montaña, pero no lo encontraron. Luego, a unos 6 días, la esposa de Danny recibió una llamada, pero no reconoció la llamada. Sonaba distante y estático, pero era la de voz de Danny. Pero fue desconectado y confundido y colgó el teléfono. La mujer volvió a llamar y pidió que llamara al 911 y pidiera ayuda. Danny no tenía ni idea de dónde se encontraba y solo describió los alrededores. Cuando los paramédicos lo encontraron, llevaba todavía todo su equipo de esquí y necesitaba ayuda médica. Sostenía un nuevo iPhone y alguien que le había cortado el pelo. Pero lo más curioso es que de alguna manera aterrizó en Sacramento, California, en la terminal del aeropuerto. Estaba a unas 3.000 millas de donde había desaparecido. No recordaba nada, ni siquiera el día que era. Cuando supo dónde estaba y el día que era, estaba totalmente desconcertado. La única teoría es que fue secuestrado en un camión, pero nunca hubo alguna evidencia que lo aclarara. Otro caso más es el de Kate Parkins, un niño de 2 años que en 1952 desapareció en medio del invierno de su casa de Oregón. Había jugado fuera con su chaqueta y no era la idea de pasar mucho tiempo fuera. Su familia y grupos fueron a buscarlo. Pudieron seguir sus huellas hasta el tal punto que se detuvo por completo, como si hubiera desaparecido o desvanecido. No había senderos de animales por los que poder seguir o adultos cerca. Durante 19 horas, después de encontrar a Kate, estaba a unos 15 kilómetros de distancia. Se quitó la chaqueta y se tumbó boca abajo en la nieve, en un estanque helado. Kate estaba vivo. Cuando le preguntaron por qué huyó y cómo sobrevivió, él solo respondió que no recordaba. Pero aquí viene lo curioso. Un experto en supervivencia llamado Les Stroh, donde habla en el documental Missing 411, pues muestra cómo lo imposible que habría sido para un niño de 2 años como Kate, especialmente por la noche en pleno invierno, haber sobrevivido a tales sucesos. Porque era
lleno de lugares rocosos peligrosos. Incluso para un adulto era difícil hacer tal recorrido. Imaginaros, son casos increíbles y estos solo son algunos de ellos. Puedes encontrar bastante información sobre más casos si estás interesado sobre 1411. Son 4 libros escritos, lo que pasa es que no sé si estarán escritos en español, son todos en inglés. En fin, lo único que me da a pensar es que lo que ocultan esos bosques, esos parques nacionales, para que personas desaparezcan sin dejar rastro y en extrañas circunstancias sin ningún motivo aparente, pues quizás sea un cazador, o quizás mundos paralelos, adopciones extrañas, simplemente saltos en el tiempo. La verdad es muy complicada, solo aquellos de mente fuerte podrán recordar lo sucedido. Hoy se me ha hecho bastante largo, aunque espero que os haya gustado el tema de desapariciones 1411 de David Paulides. La verdad que este tema es muy interesante, daría para mucho más tiempo, para mucha más investigación. Solo he intentado resumirlo lo máximo posible, pero hay mucha información en internet sobre tales desapariciones y bastante curiosas que la verdad no tienen ningún tipo de explicación y la verdad son bastante difíciles de explicar. Pero sin más, aquí os dejo en el Desván del Norte. Yo soy Adrián, vuestro podcaster, y hablemos de misterio. Nos vemos aquí cada viernes noche. Y solamente desearos lo mejor, un saludo y muy buenas noches.